¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hay detrás de ese simple acto de llenar el tanque de tu auto? Ese líquido transparente y de olor tan característico, la gasolina, es el motor que impulsa gran parte de nuestro mundo moderno. Pero, ¿de dónde viene exactamente? ¿Y cuál es el increíble viaje que realiza desde las profundidades de la Tierra hasta la estación de servicio de tu barrio? La respuesta es una fascinante historia de geología, ingeniería y química a una escala monumental. Prepárate, porque hoy vamos a desvelar el complejo y sorprendente proceso de fabricación de la gasolina. Desmontaremos mitos, descubriremos datos asombrosos y seguiremos el rastro del petróleo crudo en su épica transformación. Abróchate el cinturón, porque este viaje comienza a millones de años en el pasado y a miles de metros bajo nuestros pies. La historia de la gasolina es, irónicamente, la historia de un desecho. Durante gran parte del siglo XIX, el producto estrella de la destilación del petróleo no era la gasolina, sino el queroseno. El queroseno iluminó las noches del mundo, reemplazando al costoso aceite de ballena en lámparas y faroles. En este proceso, se obtenían otras sustancias más ligeras y volátiles, entre ellas, la gasolina. En aquel entonces, nadie sabía qué hacer con ella. Era considerada un subproducto peligroso e inútil, tanto que muchas refinerías simplemente la desechaban en los ríos o la quemaban al aire libre, viéndola como un estorbo. Todo cambió con la invención y popularización del motor de combustión interna a finales del siglo XIX y principios del XX. El automóvil de Carroll Benz en 1886 y más tarde el modelo T de Henry Ford crearon una demanda sin precedentes para este antiguo residuo. De repente, el patito feo de la destilación se convirtió en el cisne, el combustible que movería al mundo y definiría el siglo XX. Antes de sumergirnos en el proceso, aclaremos un mito muy popular. La gasolina no viene de los dinosaurios. Aunque suene genial imaginar que nuestros autos funcionan con tiranosaurios licuados, la realidad es diferente, pero igual de impresionante. La gran parte del petróleo que usamos hoy se formó a partir de la descomposición de cantidades masivas de pequeños organismos marinos como el plancton y las algas. Hace millones de años, al morir, estos organismos se asentaron en el fondo de mares y océanos. Con el tiempo, fueron cubiertos por capas y capas de sedimento, como arena y lodo. La inmensa presión y el calor de la Tierra cocinaron lentamente esta materia orgánica durante íanes, transformándola en la sustancia oscura y viscosa que conocemos como petróleo crudo. Así que, en realidad, tu auto funciona gracias a un antiguo océano de microorganismos. Y aquí va otro dato impactante. Para transformar ese crudo en gasolina, las refinerías operan a temperaturas extremas. En algunas de sus unidades de procesamiento se pueden alcanzar hasta 590 grados Celsius. Es un calor tan intenso que podría derretir el plomo y el zinc con facilidad. El primer paso para obtener gasolina es, lógicamente, encontrar y extraer el petróleo crudo. Este proceso comienza mucho antes de que se perfore un solo pozo. Geólogos y geofísicos utilizan tecnologías de vanguardia para explorar el subsuelo en busca de posibles yacimientos. Una de las técnicas más comunes es la sísmica de reflexión. Consiste en generar ondas sonoras muy potentes en la superficie, ya sea con camiones vibradores, especiales en tierra o cañones de aire comprimido en el mar. Estas ondas viajan hacia las profundidades de la Tierra, rebotan en las distintas capas de roca y regresan a la superficie, donde son captadas por sensores llamados geófonos. Al analizar el tiempo que tardan las ondas en regresar y su intensidad, los científicos pueden crear un mapa tridimensional detallado del subsuelo, como una ecografía de la corteza terrestre. Esto les permite identificar las formaciones rocosas porosas, conocidas como rocas reservorio, que podrían contener petróleo. Una vez que se confirma la presencia de un yacimiento viable, comienza la fase de perforación. Se erigen enormes torres, ya sea en tierra firme o en plataformas gigantescas en medio del océano, que albergan equipos capaces de perforar miles de metros a través de la roca. Cuando la broca alcanza el yacimiento, la presión natural del subsuelo a menudo es suficiente para que el petróleo fluya hacia la superficie por sí solo. Sin embargo,
A medida que la presión disminuye, se necesitan métodos de recuperación secundaria, como la inyección de agua o gas en el yacimiento para empujar el petróleo restante hacia el pozo. Finalmente, el crudo extraído, que es una mezcla de petróleo, gas natural y agua, se separa en la misma ubicación del pozo. Ahora, ese petróleo crudo debe ser transportado a las refinerías, que a menudo se encuentran a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. La forma más eficiente y económica de mover estas enormes cantidades de líquido es a través de una vasta red de oleoductos. Estos oleoductos son como las arterias de la industria energética, una red de tuberías de acero de gran diámetro que serpentean a través de continentes y bajo los océanos. El crudo viaja a través de ellos, impulsado por potentes estaciones de bombeo ubicadas a lo largo de la ruta. Otra forma de transporte, especialmente para largas distancias transoceánicas, son los superpetroleros, barcos colosales capaces de transportar millones de barriles de crudo en un solo viaje. Estos gigantes del mar son una de las más grandes estructuras móviles jamás construidas por el ser humano. Cuando el petróleo crudo finalmente llega a la refinería, comienza su verdadera transformación. El corazón de cualquier refinería es la torre de destilación atmosférica, también conocida como torre de fraccionamiento. Estas estructuras metálicas pueden alcanzar alturas de hasta 60 metros, el equivalente a un edificio de 20 pisos. El proceso que ocurre en su interior es una aplicación brillante de la física básica. Primero, el petróleo crudo se calienta en un horno a temperaturas de alrededor de 400 grados Celsius, lo que lo convierte en una mezcla de líquido y vapor caliente. Esta mezcla se inyecta en la base de la torre de destilación. A medida que el vapor caliente asciende por la torre, se enfría gradualmente. La clave es que los diferentes componentes del petróleo, llamados fracciones, tienen diferentes puntos de ebullición. Las moléculas más pesadas y complejas, como las del asfalto y los aceites lubricantes, tienen puntos de ebullición muy altos, por lo que se condensan y se convierten en líquido en la parte inferior de la torre, donde todavía hace mucho calor. A medida que el vapor sigue subiendo y enfriándose, otras fracciones se van condensando a diferentes alturas. Un poco más arriba se condensa el diésel y el queroseno, y en la parte superior de la torre, donde la temperatura es más baja, se condensan las moléculas más ligeras y volátiles como la nafta, que es el ingrediente principal de la gasolina, y gases como el butano y el propano. Estas diferentes fracciones se recogen en bandejas a distintas alturas de la torre. Así, en un solo proceso continuo, el crudo se separa en sus componentes más valiosos. Sin embargo, la nafta que se obtiene directamente de la destilación no es todavía gasolina de buena calidad. Su octanaje es demasiado bajo, lo que podría causar un golpeteo perjudicial en los motores modernos. Para mejorarla, se somete a varios procesos adicionales. Uno de los más importantes es el cracking o craqueo. En este proceso, las moléculas de hidrocarburos más pesadas y de menor valor, como las del fuel oil, se rompen en moléculas más pequeñas y valiosas, como las de la gasolina. Esto se logra sometiéndolas a altas temperaturas y presiones, a menudo con la ayuda de un catalizador. Otro proceso clave es el reformado catalítico, que reorganiza la estructura molecular de la nafta para crear compuestos con un octanaje mucho más alto. Es como un origami a nivel molecular, donde se reconfiguran las moléculas para hacerlas más eficientes como combustible. Pero el trabajo aún no ha terminado. El petróleo crudo contiene de forma natural compuestos de azufre. Si este azufre llegara al combustible final, al quemarse en el motor produciría dióxido de azufre, un gas que contribuye a la lluvia ácida y causa problemas respiratorios. Por ello, es fundamental eliminarlo. Este proceso se llama hidrodesulfuración. La gasolina y otras fracciones se tratan con hidrógeno a alta presión y temperatura en presencia de un catalizador. El hidrógeno reacciona con el azufre para formar sulfuro de hidrógeno, un gas que se puede separar y tratar de forma segura. Este paso es crucial para producir los combustibles limpios que exigen las regulaciones medioambientales actuales. Finalmente, llegamos a la etapa de mezclado o blending. La gasolina que pones en tu auto no es una sola sustancia, sino una receta cuidadosamente elaborada. Las diferentes corrientes de gasolina producidas en la refinería,
como la nafta reformada y la gasolina de craqueo, se mezclan en proporciones precisas para cumplir con las especificaciones de octanaje requeridas. Pero eso no es todo. A esta mezcla base se le añade un cóctel de aditivos, cada uno con una función específica. Se añaden detergentes para mantener limpios los inyectores de combustible y las válvulas del motor. Se incluyen inhibidores de corrosión para proteger el sistema de combustible del óxido. Se agregan antioxidantes para evitar que la gasolina se degrade durante el almacenamiento. La mezcla final es un producto de alta tecnología, diseñado para maximizar el rendimiento del motor, proteger sus componentes y minimizar las emisiones contaminantes. Solo después de este meticuloso proceso de mezclado y aditivación, la gasolina está lista para ser enviada a las terminales de distribución y, finalmente, a la estación de servicio. Así que la próxima vez que sostengas la manguera de la gasolinera, recuerda el increíble viaje que ha hecho ese combustible. Desde microorganismos prehistóricos cocinados bajo la tierra durante millones de años, pasando por la exploración con ondas sonoras, la perforación a kilómetros de profundidad, el transporte a través de continentes, la destilación en torres gigantescas y una serie de transformaciones químicas a nivel molecular. Es un testimonio asombroso del ingenio humano y de la energía oculta en nuestro planeta. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón de la producción de gasolina. Si te ha parecido interesante y has aprendido algo nuevo, no olvides darle un buen like a este video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.